Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué los frijoles o las habichuelas, como decimos acá en Puerto Rico, producen flatulencia? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Una de las personas nos pregunta en Metabolismo TV, es una pregunta completamente lógica, de que por qué los frijoles, obviamente debe ser una persona de México, en México se le llama frijoles, ¿no? Acá en Puerto Rico decimos habichuelas, en Venezuela le dicen caraotas. ¿Por qué los frijoles producen flatulencia? Pues es una pregunta que vale la pena que se le conteste, ¿no? Voy a la pizarra un momentito. Vamos a empezar por explicar que los frijoles, las habichuelas, las caraotas, como le dicen en Venezuela, son de la familia de las leguminosas. Las leguminosas, esto es una vaina, y en esa vaina se crean unos granos, ¿no? De esos granos, pues puede ser inclusive el grano de la soya, es un grano de eso, pero hablemos, por ejemplo, de los frijoles, ¿verdad? Frijoles, ¿verdad? Que a nosotros en Puerto Rico le decimos habichuelas, creo que en Panamá también le dicen habichuelas, en Venezuela le dicen caraotas, y hay distintas clases de ellas que pueden ser, inclusive las habas, son parte de eso. Por acá en el Caribe usamos mucho los gandules. O sea, todos estos son leguminosas. Las leguminosas tienen una propiedad de que contienen un carbohidrato, un tipo de carbohidrato. Y cuando estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando de un tipo de sustancia, alimento, como decir el pan, la harina de trigo, el arroz, la papa, todo eso son carbohidratos. Ahora, este carbohidrato que contiene las leguminosas es un carbohidrato que no es muy fácil de digerir y se llama oligosacarosa. Oligo viene de aceite y sacarosa viene de azúcar. Así que es una forma de carbohidrato que contiene como su aceitito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa oligosacarosa, que es ese tipo de carbohidrato que contiene las leguminosas, no es nada fácil de digerir. De hecho, la molécula de la oligosacarosa está así como unida, ¿no?, a otra sacarosa. Son como dos azúcares juntos. Y cuando entra, digamos que aquí está el cuerpo, ¿no? Cuando eso entra al intestino, al estómago, primero, y después pasa por el intestino delgado, que es el primero, no lo digiere bien. O sea, el cuerpo utiliza una enzima que se llama amilasa. La amilasa es una enzima que se produce desde la boca y también el páncreas la produce y se usa para romper los carbohidratos, para dividirlos en su parte molecular, para poderlos utilizar. Pero ¿qué pasa? La amilasa que nosotros producimos no es lo suficientemente potente para romper esta molécula de este tipo de oligosacarosa, que de hecho se llama rafinosa. Esa oligosacarosa, porque hay varias, la que tienen las leguminosas, los granos como el frijol, como las habichuelas, como las caraotas, que causan gases, en verdad se llaman rafinosa. La rafinosa es un tipo de carbohidrato muy difícil de digerir. ¿Qué pasa? Cuando eso entra al cuerpo, usted, digamos, se come unos frijoles, unas habichuelas. Acá en Puerto Rico la comida más típica pues es el arroz con habichuelas, el arroz con frijoles. Un puertorriqueño no consideraría que comió comida si usted no le dio arroz con habichuelas. Inclusive si va a Costa Rica, pues allá el casado, pues sin eso, pues no, se llama gallo pinto, ¿es cómo se llama? Gallo pinto, esa, qué bueno, tan rico que es eso. ¡Wow! Dios mío, está bien. Bueno, yo hago siempre mi dieta 3x1 y me mantengo, ¿no? Pero básicamente cuando usted consume esa leguminosa, esos frijoles, ¿no?, y entran al cuerpo, pues la amilosa trata de trabajar en ello, entra al estómago, el estómago no la puede digerir bien y luego entra al intestino delgado. La mayoría de la digestión se produce en el intestino delgado, que es la primera parte del intestino. Pero ¿qué pasa? La amilosa, que es la enzima que produce el cuerpo para romper esa rafinosa, no es lo suficientemente potente. Y esa rafinosa, entonces lo que pasa es que continúa y va a llegar, digo, el intestino no es así, da una vuelta distinta, ¿no? Pero va a llegar a la parte última del intestino,
que es el intestino grueso. Intestino grueso. En el intestino grueso no hay digestión. La digestión donde ocurre es en el intestino delgado, principalmente, y un poquitito en la otra parte que le sigue después, ¿no? Pero ya en el intestino grueso es un sistema de desecho, ¿no? Ahora, la gran mayoría de bacterias que descomponen están en el intestino grueso. Cuando esa rafinosa llega al intestino grueso, porque no se pudo digerir acá, ahora usted le está dando comida a esas bacterias. Y esas bacterias sí que se la comen rápidamente. O sea, tienen unas enzimas especiales ellas que rompen esa molécula de rafinosa que es así bien unida. La bacteria viene y se mete y la rompe y la separa y la consume. ¿Qué pasa? Cuando la consume la rafinosa, que la bacteria del intestino grueso sí la consume rápido, se crea fermentación. Y esa fermentación produce varios gases. Produce hidrógeno, produce dióxido de carbono y produce gas metano. El gas metano, de hecho, es combustible. Hay sitios donde corren máquinas, plantas eléctricas con gas metano, a través de descomponer, digamos, las heces fecales de los cerdos. Hay plantas criadoras de cerdos donde recogen todas las heces fecales, las meten en un tanque, recogen el gas metano que producen las bacterias y con eso corren una planta eléctrica para correr la finca, ¿no? Así que básicamente cuando usted está comiendo leguminosas, pues está comiendo una cantidad de rafinosa. La rafinosa no se digiere, como no se digiere bien, le da alimento a las bacterias que están en la parte de abajo, en el intestino grueso, y eso pega a hacer toda esa fermentación que produce los gases, ¿no? Ahora, quiero decirle también que tiene mucho que ver esto, cuántos gases, hay personas que comen frijoles y no tienen casi gases, pero hay otros que tienen gases instantáneos. ¿Qué pasa? Dentro del intestino hay más de 500 tipos de bacterias distintas. ¿Qué pasa? El intestino es como si fuera un bosque y en ese bosque tiene una ecología donde hay bacterias de una clase, bacterias de otra, pero son más de 500 distintas, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo no tiene el intestino igual, ni tiene la misma combinación de bacterias allá adentro. Tiene que ver con lo que usted come. Por ejemplo, si usted ha tenido mucho uso de antibióticos, los antibióticos pues son una ventaja porque matan las bacterias malas, pero también matan las buenas. Y la flora intestinal de una persona cambia mucho cuando usa antibióticos, ¿no? Muchas veces queda con un grupo de bacterias que son más resistentes a los antibióticos, pero que son también las bacterias que más fermentación hacen, ¿no? Así que dependiendo de cómo esté su flora intestinal, va a ser la cantidad de flatulencia y de gases que usted va a tener cuando se consuma sus frijoles o sus habichuelas. Pues, y esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.